Nace bajo un cielo atravesado por fuego el espíritu de Sagitario, una chispa que no conoce cadenas ni se inclina ante límites impuestos. Es la energía del arquero que apunta más allá de lo visible, que no se conforma con lo que le entregan, sino que avanza, explora y conquista su propio significado. En su esencia no habita la queja, porque su naturaleza no es quedarse atrapado en lo que duele, sino atravesarlo con la certeza de que cada experiencia es expansión. Sagitario no vino a este mundo a ser espectador de su destino. Lleva en su interior una fuerza ancestral que lo empuja a levantarse incluso cuando todo parece derrumbarse. Donde otros ven obstáculos, Sagitario percibe caminos ocultos. Donde algunos se detienen a lamentarse, Sagitario ya está en movimiento, guiado por una fe casi indomable en que todo tiene un propósito superior. El victimismo no puede arraigarse en un alma que nació para la libertad. Esa postura de debilidad se disuelve frente al fuego sagitariano, que entiende que cada caída es una enseñanza y cada herida una iniciación. No hay tiempo para encadenarse al pasado ni para culpar a las circunstancias. La mirada está siempre proyectada hacia adelante, hacia horizontes más amplios, hacia la conquista del sentido. Sagitario es regido por una energía expansiva que le recuerda constantemente que la vida no es un castigo, sino una aventura. Incluso en los momentos más oscuros, existe una voz interna que susurra que hay algo más grande esperando. Esa voz es la brújula que lo saca de cualquier espiral de autocompasión y lo impulsa a actuar, a descubrir, a evolucionar. Quien encarna la esencia de Sagitario comprende que el poder personal no se negocia. No se entrega a la narrativa de la impotencia, porque sabe que cada elección redefine el rumbo. La responsabilidad no pesa, libera. Aceptar el control sobre la propia vida es el acto más radical de independencia, y Sagitario lo ejecuta con una mezcla de valentía y optimismo que rompe cualquier sombra de derrota. En su camino, el dolor no es enemigo, es maestro. Las pruebas no son castigos, son portales. Cada experiencia difícil es una expansión de conciencia, una oportunidad para volverse más sabio, más fuerte, más libre. La mentalidad de víctima se desvanece cuando se entiende que todo lo vivido construye la grandeza interior. Sagitario no pide permiso para renacer. Se reinventa tantas veces como sea necesario, dejando atrás versiones limitadas de sí mismo. No se define por lo que le ocurrió, sino por lo que decide hacer con ello. Esa es su verdadera fuerza, transformar cualquier circunstancia en impulso. El fuego que lo habita no permite la resignación. Es un fuego que purifica, que impulsa, que guía. Es la certeza de que siempre hay un camino, siempre hay una salida, siempre hay una cima más alta por alcanzar. Y en esa búsqueda constante, el victimismo pierde sentido, porque la vida se convierte en una travesía épica donde cada paso es una conquista del alma. En lo profundo de su naturaleza, Sagitario porta una relación sagrada con la verdad, una búsqueda que no se limita a lo externo, sino que atraviesa capas internas hasta desnudar las ilusiones que debilitan el espíritu. No tolera vivir en autoengaños prolongados, porque su esencia exige coherencia entre lo que cree, lo que siente y lo que hace. Esta alineación interior actúa como un antídoto contra el victimismo, ya que impide sostener narrativas donde el poder personal queda relegado. Existe en Sagitario una conexión con lo filosófico y lo trascendente que lo eleva por encima de lo inmediato. No se queda atrapado en el drama cotidiano, porque su mirada está orientada hacia un significado mayor. Esta perspectiva amplia disuelve la sensación de injusticia personal, transformándola en comprensión del proceso. Lo que parecía una carga se convierte en parte de un viaje iniciático donde cada etapa cumple una función en la evolución del alma. La risa y el humor, muchas veces subestimados, son armas poderosas en su camino. Sagitario posee la capacidad de aligerar lo pesado, de romper la densidad emocional con una chispa de ligereza que no evade la realidad, sino que la transforma. Esa habilidad le permite no hundirse en estados prolongados de negatividad, porque sabe que la energía que se sostiene define la dirección del destino. También emerge una relación intensa con el riesgo. Sagitario no crece en lo seguro ni en lo predecible. Su expansión requiere saltos de fe, decisiones audaces y la valentía de abandonar zonas conocidas. El victimismo necesita comodidad y repetición, Sagitario, en cambio, se fortalece en la incertidumbre. Cada vez que se atreve a avanzar sin garantías, reafirma su poder creador y debilita cualquier narrativa de limitación. En su dimensión más elevada, Sagitario encarna al maestro que transmite conocimiento desde la experiencia vivida. No habla desde la teoría, sino desde caminos recorridos,
errores enfrentados y aprendizajes integrados. Esa sabiduría lo convierte en guía, no desde la superioridad, sino desde la autenticidad. Y quien guía no puede habitar el rol de víctima, porque su función es iluminar caminos, no oscurecerlos. La energía de expansión que lo rige también implica desapego. Sagitario entiende que aferrarse al dolor o a la injusticia es una forma de estancamiento. Soltar no es olvidar, es liberar espacio para lo nuevo. En ese acto de desprendimiento se encuentra una de sus mayores victorias, la capacidad de no cargar eternamente con lo que ya cumplió su propósito. Hay una llama interna que lo empuja hacia la autosuperación constante. No compite con otros, compite con sus propias versiones pasadas. Cada avance, por pequeño que parezca, es una afirmación de que el destino no está escrito en piedra. Esta visión dinámica de la vida destruye cualquier intento de encasillarse en la impotencia. Sagitario también posee una intuición que actúa como guía silenciosa. No siempre necesita pruebas externas para avanzar, hay una certeza interna que lo orienta. Esa confianza en su propio instinto es incompatible con la mentalidad de víctima, que depende de factores externos para definirse. Aquí, la dirección nace desde dentro. Y en lo más profundo, existe una convicción inquebrantable: la vida está hecha para ser vivida con intensidad, propósito y expansión. No como una carga, sino como una travesía donde cada desafío es una oportunidad de elevarse. En ese entendimiento, el victimismo no solo pierde fuerza, sino que deja de tener sentido, porque el alma reconoce que siempre ha sido libre, incluso en medio de las pruebas. En la arquitectura invisible del alma sagitariana habita una relación profunda con el tiempo que trasciende la prisa y la desesperación. Sagitario no está diseñado para vivir atrapado en la urgencia emocional ni en la impaciencia del resultado inmediato. Su energía comprende que hay procesos que requieren expansión gradual, maduración interna y visión a largo plazo. Esta comprensión desmantela la ansiedad que alimenta el victimismo, porque no interpreta los retrasos como fracasos, sino como parte de una estrategia mayor del destino. También se manifiesta en Sagitario una resistencia natural a la manipulación emocional. No es fácilmente arrastrado por narrativas colectivas que fomentan la queja o la resignación. Su espíritu necesita espacio, aire, horizonte, y cualquier intento de encerrarlo en dinámicas de culpa o dependencia termina siendo rechazado. Esta independencia emocional es una forma de soberanía interna que impide que otros definan su realidad. Existe una tensión constante entre su deseo de expansión y las pruebas que buscan limitarlo. Pero lejos de quebrarlo, esa fricción lo templa. Sagitario no se fortalece en la comodidad prolongada, sino en la superación de aquello que parecía reducirlo. Cada vez que rompe una barrera, reafirma su naturaleza indomable y fortalece su identidad como creador de caminos. Su vínculo con el conocimiento no es superficial. Sagitario no acumula información, la integra como sabiduría vivida. Cada aprendizaje se convierte en una herramienta para navegar la vida con mayor claridad. Esta acumulación de comprensión profunda lo aleja del papel de víctima, porque le otorga recursos internos para interpretar la realidad desde una perspectiva más amplia y poderosa. Hay en su esencia una conexión con la fe, pero no una fe ciega, sino una fe construida a través de la experiencia. Ha comprobado una y otra vez que, incluso en los momentos de caída, existe una fuerza que lo impulsa a levantarse. Esa memoria interna de superación se convierte en un escudo contra la desesperanza. Sagitario también posee una relación particular con la verdad incómoda. No huye de ella cuando es necesario enfrentarla. Prefiere la incomodidad de la claridad antes que la falsa seguridad del autoengaño. Este rasgo es crucial, porque el victimismo se alimenta de distorsiones de la realidad, mientras que Sagitario corta esas distorsiones con una honestidad que, aunque a veces duele, libera. En su recorrido, aprende a dominar el arte de la dirección. No basta con avanzar, es necesario saber hacia dónde. Cuando esta energía se alinea, cada paso adquiere sentido, cada decisión construye destino. Esta dirección consciente elimina la sensación de estar a merced de las circunstancias. Hay una nobleza en su forma de enfrentar la vida. Sagitario no busca arrastrar a otros a su dolor ni contagiar pesimismo. Su impulso natural es elevar, inspirar, abrir caminos también para quienes lo rodean. Esta cualidad lo convierte en un faro, en alguien que demuestra con su propia existencia que es posible trascender las limitaciones. Incluso en sus momentos de duda, hay un núcleo que no se rompe. Puede cuestionarse, puede detenerse brevemente, pero no se queda anclado.
Siempre hay un impulso que lo devuelve al movimiento, a la búsqueda, a la expansión. Ese retorno constante es la evidencia de que su esencia no está diseñada para la rendición. Y en ese fluir continuo, Sagitario se reconoce como parte de algo más vasto. Su vida no es un evento aislado, sino una travesía dentro de un orden mayor. Comprender esto lo libera de la carga del victimismo, porque deja de ver los eventos como ataques personales y comienza a interpretarlos como piezas de una evolución más amplia. En esa visión, el espíritu se eleva, y la vida se convierte en una conquista constante del sentido y la libertad. En la esencia de Sagitario también arde una relación profunda con el propósito, no como una meta rígida, sino como una fuerza viva que se revela en el movimiento. No necesita tener todo resuelto para avanzar, porque entiende que el sentido se construye caminando. Esta dinámica rompe con la parálisis que suele acompañar al victimismo, donde todo parece depender de condiciones perfectas. Sagitario actúa incluso en la incertidumbre, y en esa acción encuentra dirección. Existe una energía de conquista interior que muchas veces pasa desapercibida. No se trata solo de explorar el mundo externo, sino de dominar los propios impulsos, ordenar el caos interno y dirigir la propia voluntad. Cuando esta energía se activa, Sagitario deja de reaccionar y comienza a crear. Ya no responde a las circunstancias como alguien condicionado, sino como alguien que imprime intención en cada paso. También se manifiesta una relación poderosa con la palabra. Sagitario tiene la capacidad de nombrar la realidad, de darle sentido a través del lenguaje, y en ese acto redefine lo que vive. Las palabras pueden ser cadenas o alas, y en su versión más elevada, Sagitario las utiliza para expandir, para inspirar, para transformar percepciones. Así, incluso una experiencia difícil puede ser reinterpretada como aprendizaje, debilitando cualquier narrativa de derrota. Hay en su energía una resistencia natural a la fragmentación. No puede vivir dividido entre lo que es y lo que aparenta ser durante demasiado tiempo. Esta necesidad de integridad lo obliga a confrontar sus propias contradicciones, a alinearse, a reconstruirse cuando es necesario. Esa reconstrucción constante es incompatible con el estancamiento emocional, porque implica asumir responsabilidad y avanzar. Sagitario también porta una relación especial con la dirección del destino colectivo. No solo busca su propia expansión, sino que de alguna forma se siente llamado a abrir caminos que otros puedan transitar. Esto le da una dimensión más amplia a su existencia, donde el sufrimiento personal pierde protagonismo frente a una misión mayor. Cuando el enfoque se eleva, el victimismo se disuelve. En su interior existe un fuego que no solo impulsa, sino que también exige. No permite conformarse con versiones reducidas de sí mismo. Cada vez que intenta acomodarse en la mediocridad emocional o en la resignación, surge una incomodidad interna que lo empuja a salir de ahí. Esa incomodidad es una forma de guía, una señal de que está destinado a algo más grande. La relación con la libertad no es superficial. No se trata solo de hacer lo que se desea, sino de liberarse de las propias limitaciones mentales, de creencias que encadenan, de historias internas que debilitan. Sagitario entiende que la verdadera prisión no siempre está afuera, y por eso su lucha más importante ocurre en el territorio invisible de la mente y la conciencia. También emerge una cualidad de regeneración emocional. Aunque puede atravesar momentos de intensidad, no permanece atrapado en ellos. Hay una capacidad de renovarse, de recuperar la energía, de volver a encenderse. Esta resiliencia natural impide que el dolor se convierta en identidad. Sagitario no teme al vacío que aparece cuando algo termina. Donde otros ven pérdida, él percibe espacio. Espacio para reconstruir, para redefinir, para iniciar un nuevo ciclo. Esa relación con los finales como comienzos es una de sus mayores fortalezas, porque elimina el miedo que alimenta la sensación de impotencia. Y en lo más profundo de su camino, se revela una verdad silenciosa: la expansión no tiene límite. No hay versión final, no hay punto definitivo de llegada. Siempre hay más por descubrir, más por comprender, más por conquistar en el interior y en el exterior. En esa infinitud, el victimismo no puede sobrevivir, porque la conciencia reconoce que siempre existe un siguiente paso, una nueva dirección, una posibilidad de elevarse más allá de cualquier circunstancia. En el núcleo más elevado de Sagitario se despliega una relación directa con la ley de causa y efecto, comprendida no como castigo, sino como arquitectura del destino. Cada acción, cada pensamiento, cada decisión es una flecha lanzada al horizonte que inevitablemente encontrará un punto de retorno.
Esta conciencia despierta una responsabilidad profunda que invalida cualquier intento de atribuir el rumbo de la vida únicamente a factores externos. Sagitario entiende que crea, incluso cuando no es consciente de ello, y al reconocerlo, recupera su poder. También habita en su esencia una tensión entre el instinto salvaje y la sabiduría superior. Es mitad impulso, mitad visión. Cuando ambas fuerzas se alinean, surge una dirección imparable; cuando se desordenan, aparece la dispersión. Pero incluso en esa dispersión existe aprendizaje, porque Sagitario no está destinado a la perfección inmediata, sino a la integración progresiva de su propia naturaleza. Cada desvío afina su puntería interior. Hay una cualidad de destino expansivo que lo empuja hacia escenarios donde debe crecer, aunque no lo haya planeado. No siempre elige las pruebas, pero siempre tiene la capacidad de trascenderlas. Esta dinámica fortalece su espíritu, porque le demuestra que no depende de la comodidad para evolucionar. El terreno difícil se convierte en campo de entrenamiento para su grandeza. Sagitario también posee una relación intensa con la visión. No se limita a ver lo que es, sino lo que puede llegar a ser. Esta capacidad de proyectar posibilidades actúa como motor interno. Donde otros perciben límites, él imagina expansión. Esa imaginación no es fantasía vacía, es un mapa energético que orienta sus pasos. Así, el futuro deja de ser incierto y se convierte en territorio conquistable. En su recorrido aparece la necesidad de dominar la dirección del fuego interno. El mismo impulso que lo eleva puede, si no se canaliza, consumir energía en exceso o dispersarla en múltiples caminos. Cuando aprende a enfocar su fuerza, se vuelve preciso, estratégico, imparable. Esa disciplina no anula su libertad, la potencia. Existe también una relación con la justicia, pero no desde la queja, sino desde la coherencia. Sagitario no se conforma con señalar lo que está mal, busca encarnar lo que considera correcto. Esta actitud transforma la indignación en acción, y la acción en transformación. Así, deja de ser espectador de la realidad para convertirse en agente activo de cambio. En su interior vive un rechazo profundo a la resignación disfrazada de prudencia. No acepta límites impuestos por miedo colectivo ni se somete a narrativas que reducen su potencial. Esta rebeldía no es caos, es una afirmación de su derecho a expandirse. Cada vez que desafía lo establecido, reafirma su naturaleza indómita. También emerge una relación con la soledad elegida. Sagitario no teme apartarse cuando necesita reencontrarse consigo mismo. En ese espacio interno, lejos del ruido externo, reorganiza su visión, redefine su camino y fortalece su propósito. Esta capacidad de retirarse para renovarse lo protege de perderse en dinámicas que no le pertenecen. Hay una memoria interna de libertad que no puede ser borrada. Aunque atraviese momentos de duda o limitación, existe un recuerdo profundo de su verdadera naturaleza. Ese recuerdo actúa como una llamada constante, una fuerza que lo empuja a volver a sí mismo una y otra vez. Y en lo más alto de su expresión, Sagitario comprende que no vino a sobrevivir, sino a expandirse con sentido. Cada desafío es una invitación a elevar su conciencia, cada obstáculo una prueba de su capacidad de trascender. En ese entendimiento, la vida deja de ser una lucha contra las circunstancias y se convierte en una travesía de conquista interior donde el espíritu, libre y encendido, avanza sin someterse a ninguna forma de limitación. En la profundidad de su esencia, Sagitario mantiene un vínculo directo con la expansión de la conciencia a través de la experiencia vivida, no como acumulación de vivencias, sino como integración de significado. No le basta con atravesar situaciones, necesita comprenderlas, darles un lugar en su narrativa interna y extraer de ellas una verdad que lo fortalezca. Este proceso continuo de integración lo vuelve inmune a quedarse atrapado en historias de dolor sin evolución, porque cada episodio es transformado en sabiduría activa. Se manifiesta también una relación poderosa con el impulso de trascender las propias limitaciones heredadas. Sagitario no acepta como definitivo aquello que le fue impuesto por entorno, historia o condicionamientos pasados. Hay una fuerza interna que lo empuja a cuestionar, a romper moldes, a redefinir lo posible. Este impulso no solo lo libera a nivel individual, sino que abre caminos energéticos que otros también pueden recorrer. En su interior arde una necesidad de coherencia entre la visión y la acción. No puede sostener durante mucho tiempo una vida que no refleje su verdad interna. Cuando se desvía, surge una incomodidad que lo obliga a reajustar su rumbo.
Esa incomodidad es una forma de guía evolutiva, una señal de que su alma no está dispuesta a conformarse con menos de lo que sabe que puede llegar a ser. Sagitario también encarna una relación intensa con el horizonte simbólico. Siempre hay un más allá que lo llama, no necesariamente físico, sino mental, espiritual o existencial. Esa llamada constante impide el estancamiento, porque incluso cuando alcanza una meta, inmediatamente percibe nuevas posibilidades. Esta dinámica perpetua de expansión elimina la ilusión de final, y con ella, la sensación de derrota definitiva. Existe una fuerza interna que lo impulsa a transformar la frustración en combustible. Cuando algo no resulta como esperaba, no se queda en la decepción, utiliza esa energía como impulso para redirigir su camino. Esta alquimia emocional es clave, porque convierte lo que podría alimentar el victimismo en energía de avance. También se revela una relación con la claridad brutal. Sagitario puede ver con nitidez aquello que otros evitan reconocer. Esta capacidad, cuando es dirigida hacia sí mismo, lo obliga a confrontar sus propias excusas, sus zonas de comodidad y sus mecanismos de evasión. En ese enfrentamiento interno, desarma cualquier narrativa donde se perciba como víctima, porque reconoce su propia participación en la construcción de su realidad. En su recorrido aparece la necesidad de aprender a sostener el fuego sin quemarse. La intensidad que lo impulsa puede llevarlo a excesos si no es canalizada con conciencia. Cuando logra equilibrar impulso y dirección, su energía se vuelve constante, resistente, capaz de sostener procesos largos sin perder fuerza. Sagitario también posee una relación especial con la confianza en lo desconocido. No necesita garantías absolutas para avanzar. Hay una fe en el movimiento mismo, en que cada paso revela el siguiente. Esta confianza desactiva el miedo paralizante que suele alimentar el victimismo, porque no depende de certezas externas para actuar. En su interior existe una vocación de expansión que no puede ser contenida por estructuras rígidas. Cada vez que intenta adaptarse a límites que no resuenan con su esencia, surge una presión interna que lo empuja a liberarse. Esa presión no es conflicto, es evolución en acción. Y en el nivel más elevado de su camino, Sagitario encarna la comprensión de que la libertad no es un destino, sino una práctica constante. Se construye en cada decisión, en cada pensamiento, en cada interpretación de la realidad. En esa práctica, el victimismo no encuentra espacio, porque la conciencia se mantiene en movimiento, en expansión, en una conquista continua de sí mismo que no reconoce fronteras. En el trasfondo de su naturaleza, Sagitario mantiene una relación directa con la expansión a través de la crisis de sentido. Hay momentos en los que todo lo que parecía claro deja de tener significado, y es precisamente ahí donde su verdadera fuerza se activa. No huye de esos vacíos existenciales, los atraviesa. Comprende que cuando una visión se derrumba, no es el final, sino la señal de que una conciencia más amplia está intentando nacer. Esta capacidad de reconstruir el sentido desde las ruinas internas elimina la dependencia de certezas externas y rompe cualquier narrativa de indefensión. También habita en Sagitario una conexión con la visión estratégica del destino. No se limita a reaccionar al presente, aprende a leer patrones, a anticipar consecuencias, a comprender que cada elección tiene una dirección energética. Cuando esta conciencia se afianza, deja de sentirse arrastrado por la vida y comienza a moverse como un arquitecto de su propio camino. El victimismo no puede sostenerse en alguien que percibe la estructura invisible de sus decisiones. Existe una relación intensa con el impulso de elevar la propia vibración a través de la acción consciente. Sagitario no se transforma solo pensando, se transforma actuando. Cada paso que da en coherencia con su verdad genera un cambio real en su estado interno. Esta dinámica convierte la evolución en algo tangible, en algo que se experimenta, no en una idea abstracta. En su esencia también se encuentra la capacidad de romper ciclos repetitivos. Cuando identifica patrones que lo limitan, no se resigna a repetirlos indefinidamente. Hay una fuerza que lo impulsa a cortar con lo que ya no expande, aunque implique incomodidad o incertidumbre. Este acto de ruptura es una declaración de poder, una afirmación de que no está condenado a repetir su historia. Sagitario posee además una relación con el entusiasmo como motor espiritual. No es una emoción superficial, es una energía profunda que lo conecta con el impulso de vivir. Cuando se alinea con aquello que le enciende, su energía se multiplica, su claridad aumenta y su dirección se vuelve firme. Este entusiasmo actúa como antídoto contra la apatía y la resignación. En su recorrido aparece la necesidad de dominar la paciencia activa.
No se trata de esperar pasivamente, sino de sostener la acción con constancia incluso cuando los resultados no son inmediatos. Esta forma de paciencia fortalece su carácter, porque le enseña a confiar en procesos más largos sin perder impulso. También emerge una relación con la autenticidad radical. Sagitario no puede sostener máscaras durante demasiado tiempo sin perder energía. Su evolución exige honestidad, primero consigo mismo y luego con el mundo. Esta autenticidad rompe con cualquier postura de victimismo, porque implica asumir la propia verdad sin esconderse detrás de excusas. Hay una dimensión en la que Sagitario se convierte en explorador de lo desconocido dentro de sí mismo. No solo busca respuestas afuera, sino que se adentra en sus propias sombras, en sus contradicciones, en sus miedos. Y en ese territorio, en lugar de perderse, encuentra poder. Porque al iluminar lo que antes era inconsciente, recupera partes de sí que estaban limitadas. Sagitario también desarrolla una relación con la dirección energética de su atención. Comprende que aquello en lo que se enfoca crece, se fortalece y define su experiencia. Al dirigir su mirada hacia la expansión en lugar de la limitación, transforma su realidad desde dentro. Esta disciplina mental desactiva cualquier tendencia a quedarse atrapado en narrativas de carencia. Y en lo más profundo de su camino evolutivo, surge la comprensión de que la verdadera conquista no es externa, sino interna. No se trata de dominar territorios, sino de dominar la propia percepción, la propia energía, la propia respuesta ante la vida. En ese dominio, Sagitario se libera completamente de la ilusión de impotencia, y se establece como una fuerza en movimiento constante, guiada por una visión que siempre va más allá de cualquier circunstancia presente. En la dimensión más sutil de su naturaleza, Sagitario mantiene un vínculo profundo con la expansión a través del desapego del resultado. Actúa con intensidad, con dirección y con fe, pero no se encadena a una única forma de éxito. Comprende que aferrarse rígidamente a un desenlace limita la evolución. Cuando suelta esa rigidez, se abre a posibilidades más amplias, y en ese espacio de apertura, el control ilusorio se transforma en verdadera libertad. Se revela también una relación poderosa con la autoexigencia elevada, no como castigo, sino como impulso de grandeza. Sagitario siente internamente cuando está funcionando por debajo de su potencial, y esa percepción genera una presión que lo empuja a elevarse. No se trata de compararse con otros, sino de responder a una llamada interna que le exige expansión constante. Esta autoexigencia elimina la complacencia que alimenta el estancamiento. Existe en su energía una capacidad de rehacer su narrativa personal en cualquier momento. No queda atrapado en etiquetas, en historias antiguas o en identidades que ya no lo representan. Puede redefinirse, cambiar de dirección, reconstruir su visión sin quedar atado a lo que fue. Esta plasticidad interna rompe con la idea de destino fijo y refuerza su papel como creador de su propio camino. Sagitario también posee una relación con el coraje silencioso, ese que no siempre se muestra de forma explosiva, pero que sostiene decisiones difíciles en momentos clave. Es el valor de seguir avanzando cuando no hay reconocimiento, cuando no hay certezas, cuando el entorno no comprende. Este coraje no necesita validación externa, porque se alimenta de una convicción interna que no se negocia. En su interior se manifiesta una comprensión de que la expansión real implica incomodidad. No busca el crecimiento fácil ni inmediato. Sabe que cada nivel de evolución exige dejar atrás zonas seguras, creencias limitantes y versiones antiguas de sí mismo. Esa disposición a atravesar la incomodidad lo fortalece y lo diferencia de energías que buscan evitar el esfuerzo. También emerge una relación con la claridad de intención. Sagitario aprende que no basta con moverse, es necesario saber por qué se mueve. Cuando su intención es limpia, alineada con su verdad, su energía se ordena y su camino se vuelve más directo. Esta claridad elimina la dispersión y refuerza su capacidad de manifestar resultados coherentes. Hay una dimensión donde Sagitario se convierte en guardián de su propia energía. No permite que influencias externas drenen su impulso ni que entornos limitantes definan su estado interno. Aprende a seleccionar con conciencia aquello a lo que se expone, entendiendo que su crecimiento depende también de la calidad de los espacios que habita. Sagitario desarrolla además una relación con la perseverancia expansiva. No es una persistencia rígida, sino flexible, capaz de adaptarse sin perder dirección. Si un camino se cierra, no se detiene, redirige. Si una estrategia falla, no se rinde, ajusta. Esta capacidad de adaptación mantiene su movimiento constante, incluso frente a la resistencia.
En su evolución aparece una comprensión profunda de que el miedo no desaparece, se trasciende en la acción. No espera a sentirse completamente seguro para avanzar. Actúa a pesar de la duda, y en ese acto, el miedo pierde poder. Esta dinámica refuerza su identidad como alguien que lidera su vida en lugar de reaccionar a ella. Y en lo más elevado de su recorrido, Sagitario encarna la certeza de que la expansión es una decisión sostenida. No depende de circunstancias perfectas ni de momentos ideales. Es una elección diaria, una postura interna, una forma de habitar la realidad. En esa elección constante, el victimismo se vuelve incompatible, porque la conciencia reconoce su capacidad infinita de moverse, transformarse y elevarse más allá de cualquier límite aparente. En lo más profundo de su impulso evolutivo, Sagitario sostiene una relación directa con la expansión a través de la ruptura de la identidad limitada. No se define por una sola versión de sí mismo, ni por un rol fijo dentro de la vida. Cada etapa exige una muerte simbólica de lo anterior, y Sagitario, aunque pueda resistirse por momentos, termina atravesando esa transformación con una fuerza que lo renueva. Esta capacidad de soltar identidades antiguas destruye la raíz del victimismo, porque impide quedarse atrapado en una historia estática. Existe también una conexión con la visión del error como herramienta sagrada. Sagitario no está destinado a evitar fallar, sino a aprender rápido y avanzar con más claridad. Cada equivocación se convierte en ajuste de rumbo, en precisión adquirida. Donde otros acumulan culpa o se paralizan, Sagitario incorpora experiencia y continúa. Este enfoque dinámico convierte el error en impulso y no en condena. En su energía se revela una relación con el impulso de expansión intelectual como forma de liberación. No se conforma con pensamientos heredados ni con verdades impuestas. Necesita cuestionar, explorar ideas, confrontar perspectivas. Esta actividad mental constante rompe estructuras rígidas y abre nuevas formas de interpretar la realidad, debilitando cualquier visión reduccionista donde se perciba atrapado. Sagitario también desarrolla una conexión con la dignidad interna. Incluso en los momentos más desafiantes, hay una parte de su ser que se niega a degradarse emocionalmente. Puede caer, puede dudar, pero no se abandona completamente. Esta dignidad actúa como un eje que lo mantiene alineado con su esencia, recordándole que siempre puede levantarse. Hay una cualidad de expansión que se activa especialmente cuando se enfrenta a lo desconocido. Sagitario no solo tolera lo incierto, aprende a nutrirse de ello. Cada territorio nuevo, físico o interno, despierta su energía vital. Este vínculo con lo inexplorado transforma la incertidumbre en oportunidad, desplazando el miedo que alimenta el estancamiento. También emerge una relación con la autodirección consciente. Sagitario comprende que no basta con tener potencial, es necesario dirigirlo. Esta dirección no se impone desde afuera, nace de una decisión interna de asumir el control del propio camino. Cuando esta fuerza se activa, deja de dispersarse y comienza a avanzar con intención clara. En su recorrido aparece la necesidad de trascender la impulsividad sin perder intensidad. El fuego que lo define puede llevarlo a actuar sin medir consecuencias, pero su evolución le exige integrar visión con acción. Cuando logra ese equilibrio, su poder se multiplica, porque cada movimiento deja de ser reacción y se convierte en creación deliberada. Sagitario también posee una relación con la expansión emocional a través de la honestidad. No reprime lo que siente, pero tampoco se queda atrapado en ello. Expresa, comprende y suelta. Este flujo evita la acumulación de cargas internas que podrían convertirse en resentimiento o autocompasión. Hay una dimensión en la que su espíritu se fortalece al sostener su verdad incluso cuando no es comprendido. No necesita aprobación para validar su camino. Esta independencia lo libera de la necesidad de encajar y le permite avanzar sin traicionarse. En ese acto, reafirma su poder interno. Y en la culminación de su energía más elevada, Sagitario encarna la certeza de que la vida es un campo de expansión infinita donde cada límite es temporal y cada desafío es una invitación a crecer. No se detiene en lo que falta ni se define por lo que perdió. Avanza con la convicción de que siempre existe una nueva altura por alcanzar, un nuevo sentido por descubrir, una nueva versión de sí mismo por conquistar. En esa dinámica constante, el victimismo se disuelve completamente, porque no hay espacio para la inmovilidad en un espíritu que ha nacido para avanzar sin límites.